contribuir a compartir, perdón, porque contribuye a combatir los estereotipos de género, ¿no? También porque asumimos compromisos proactivos, ¿no? Explícitos con el principio de igualdad, la no discriminación, la equidad de género y la paridad en todos los documentos de tipo organizativo interno institucional, porque muchas veces vemos que los partidos obvian o generalizan la participación de la población, ¿no? En este caso de la población con discapacidad y bueno, la presencia de la mujer. Si bien es cierto, está el tema de la participación de las mujeres, pero tenemos que siempre especificar, como hemos hablado, que se hable de la población por la diversidad que se tiene que considerar, ¿no? También los partidos... Mónica, disculpa que te interrumpa, ya no se ve la presentación en la pantalla, o yo no la veo por lo menos, no sé si les pasa a los demás. Está anclada la imagen del intérprete. Sí, no se ve, no se ve. Ah, sí, ahorita se justo, cuando pusieron creo que el tema de grabar, Sí, sí, yo también me salí un poquito. Carol, ¿podrías por favor compartir nuevamente? Carol. Carol, ¿lo vas compartiendo, por favor? Gracias. Continúa. Bueno, y decíamos que los partidos y movimientos políticos deben de garantizar que las candidaturas de las mujeres, pues en este caso con discapacidad, sean cargos de elección, ¿no? Popular, que tengan en cuenta su diversidad, incorporar un mayor número de mujeres con discapacidad, ¿no? Igual como hablábamos, bueno, del tema de la interseccionalidad, también considerar pues el tema de mujeres, y mujeres con discapacidad indígenas, mujeres con discapacidad campesinas, ¿no? Porque ahí hemos hablado del tema siempre de la diversidad y de la inclusión, y bueno, la propuesta es para toda nuestra diversidad con respecto a la participación de las mujeres, ¿no? Es importante también incentivar la incorporación de estos temas de género y derechos de las mujeres en las agendas y en los programas de los discursos de los candidatos, ¿no? Porque muchas veces no se habla del tema y por lo tanto tampoco no hay ninguna propuesta respecto a ello, ¿no? Hemos visto que la política peruana, aún en estos momentos, no cuenta con una participación representativa, ¿no? En el aspecto, digamos, femenino. Hemos visto que este año, aunque se logró un récord histórico, diría, que de tener 49 congresistas electas, representaban básicamente un 38% del total de los legisladores, pero en temas de discapacidad no hemos visto lamentablemente esta presencia, ¿no? Gracias. Las mujeres, ¿cómo debemos de participar, ¿no? Las mujeres con discapacidad, no solo bueno indicar a los partidos políticos que nos incluyan, sino qué hacer también, cuál es esta participación o nuestro rol frente a la participación, ¿no? Primero, comprender la importancia de este aprendizaje y el asesoramiento en temas de política electoral. No solamente es el hecho de participar, sino estar preparados y para ello, pues, el acercamiento a instituciones, a personas que de alguna manera nos puedan dar también ese respaldo
¿no? A través de este conocimiento, de este aprendizaje. Ya hemos dicho que no queremos los espacios por nuestra discapacidad, sino por las capacidades que tenemos, y por lo tanto es básico el participar, pero conociendo, ¿no? Entonces es importante fortalecer estos conocimientos tanto técnicos, prácticos, que se dan en la gestión de las políticas públicas, ¿no? El conocer todo lo que es la parte de gestión pública, la elaboración de políticas públicas, en fin, todo lo que está relacionado dentro de este proceso que de alguna manera se quiere incorporar, ¿no? Y básicamente poder interactuar con los 3 niveles de gobierno. Entonces es necesario buscar procesos de capacitación en el diseño, organización de campañas políticas, ¿no? Cómo gestionar los recursos, la logística. Es muy importante tener ese conocimiento de esa organización de campañas, ¿no? Para poder también ver esas estrategias que se deben de realizar, o cómo digamos, las partes que nosotros podemos tener, cómo enfocarlas hacia una campaña, y lo bueno, lo que se pretende siempre es ir a ganador, pues, ¿no? Promover la generación de redes entre mujeres y hombres que provengan de diferentes sectores, ¿no? Y que den potencia al intercambio de conocimiento y experiencias. Acá creo que es muy importante, y siempre lo enmarcamos simplemente para un poco aclarar, no se trata de una lucha o de ver quién puede más, si el hombre o la mujer, sino es darle la participación, en este caso a nosotros las mujeres, que sabemos que somos de alguna manera discriminadas, doblemente discriminadas, y nuestra participación muchas veces es limitada, ¿no? Pero es importante hacer estas redes, ¿no? Entre hombres y mujeres y diferentes sectores para llegar al objetivo. Realizar alianzas con diversos expertos en diferentes temas, como los mecanismos de género, los derechos de las mujeres, ¿no? Generar alianzas con los movimientos políticos dentro de estos partidos, participar en espacios de consulta, mesas técnicas, que es parte básicamente de la preparación y del conocimiento para poder desarrollar, ¿no? Y es importante que pues la mujer se desarrolle en forma personal, y también el fortalecimiento de su autoestima, la adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades para la gestión pública, desarrollo de capacidades para la incidencia política, ¿no? Sobre todo en estas esferas partidarias, políticas y sociales, el fortalecimiento del liderazgo político, que es tan importante para lograr el objetivo, ¿no? Y básicamente también es muy importante dentro de este marco, y que nos preguntan por qué la participación de las mujeres en la política, pues porque conducen a mejores resultados para el desarrollo humano, ¿no? Básicamente por 2 motivos. Primero, porque el desarrollo humano está entendido como un conjunto de procesos que siempre buscan mejorar el bienestar general, ¿no? Aumentar los derechos, las capacidades de todas las personas. Se van fortaleciendo, y justamente queremos fortalecer estos sistemas democráticos, eh, pero ciertamente en la medida en que sean posibles dentro de estos componentes, ¿no? Porque necesitamos básicamente un poco concientizar y cambiar estos chips que se tienen, ¿no? El poder tener el goce efectivo de los derechos, como todo ciudadano, como toda ciudadana, ¿no? Y sobre todo el derecho a la participación política de las mujeres, ¿no? Y el segundo, porque frente a otros conceptos de desarrollo humano, y que justamente está ubicado el centro de la calidad de vida de las personas, es importante tener en cuenta que la experiencia nos ha señalado que la presencia de las mujeres en espacios de decisión política pues mejora eh, de alguna manera la disposición y la destinación del presupuesto público, ¿no? Y también la definición de las agendas legislativas y de las políticas públicas. Entonces, hay que considerar eso también dentro de lo que estábamos aportando en el trabajo, y leíamos
era que habían investigaciones que constataban que la inclusión de las mujeres en estos espacios políticos pues favorece la incorporación de temas que no son priorizados y que de alguna manera favorecen a toda la sociedad, ¿no? Como ver estos problemas que se están dando en la agenda, como la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, la educación, la seguridad en espacios públicos, el medio ambiente, ¿no? Entre otros temas que son, pues, que se traducen siempre en mayores niveles de desarrollo humano y que la mujer, digamos, siempre se enfoca hacia esa mirada, ¿no? Y con respecto, bueno, a la sociedad civil, que es otro de los puntos también que tienen que intervenir para la participación de las mujeres, pues, es que tenemos que participar todos en forma activa en las discusiones de reforma legal, constitucional, ¿no? Que incluyan temas de participación política de mujeres, cuota de género, el impulso de la paridad, o sea, la sociedad civil en su conjunto también tiene que, de alguna manera, brindar y pedir espacios para las mujeres, ¿no? Con discapacidad. Realizar estos trabajos articulados con los partidos y movimientos políticos y exigir que desde sus estructuras, sus bases, promuevan siempre la participación política de las mujeres con discapacidad. Por parte también de la sociedad civil es importante que se genere las investigaciones, los estudios, discusiones sobre la eficacia de las medidas de cuota de género y paridad, que bueno, en nuestro país en ese aspecto en la cuota de paridad se ha dado, pero falta la participación dentro de esa cuota de mujeres con discapacidad, ¿no? Y también dentro de la sociedad civil, pues promover la creación de estos espacios de diálogo entre diferentes instituciones, ¿no? Y que nos permitan siempre, pues, participar y estar dentro de sus agendas políticas. Y sobre todo, la sociedad civil tiene que hacer seguimiento al cumplimiento de esta participación de las mujeres con discapacidad y la implementación de los principios de paridad, alternancia y universalidad, ¿no? Es muy importante que siempre haya esa voz que, que reclame el cumplimiento para que se dé la participación. Si no, simplemente lo tendremos en documentación, en normativa, pero nunca con respecto a la realización de su ejecución, ¿no? Y también la sociedad civil debe facilitar la toma de conciencia, ¿no? Y la cultura de derechos humanos de las mujeres con discapacidad para que conozcan cuáles son esos derechos e interioricen pues el valor que se tiene, ¿no? Entonces, ahí hemos indicado los ejes con los cuales las personas con discapacidad y su participación es básica, pues, de tener las diferentes miradas y los diferentes roles y la participación para poder lograr la participación política y promover sobre todo, ¿no? Que las mujeres estemos presentes en esta participación política en el ámbito local y nacional, ¿no? Porque por ende, ya dentro de estos espacios ganados, pues se va a dar a los 3 niveles de gobierno. Eso es. Grupo 1, Gracias. perdón, Mónica, que estamos con el tiempo para que ya nos despidamos, por favor. Sí, ya concluyo, gracias. Bien, Muchas de esta gracias. forma el grupo número 1 ha finalizado. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, Carol, Mónica, por la presentación. Bueno, ha sido interesante ver cómo se ha dado respuesta a la pregunta a partir de los roles, ¿no? De los distintos actores y han identificado en el grupo cuáles consideran que son los actores que deberían, centrales, ¿no? Que deberían de tomar en cuenta algunas acciones, digamos, prioritarias en el sentido de tener en cuenta, ¿no? Esta finalidad de
de lograr la participación política de mujeres con discapacidad. Entonces, desde el punto de vista de los sujetos, se ha trabajado cuáles serían estas funciones o estas tareas pendientes a desarrollar por cada uno de ellos. Vamos entonces a escuchar ahora al grupo 2, escucharemos así a continuación las presentaciones y luego comentaremos entre todos, ¿no? Las distintas perspectivas de análisis de esta pregunta. Por favor, los representantes del grupo 2. Aló, buenas tardes. Disculpen, ¿nos podrían indicar quiénes son los integrantes del grupo 2? Invitamos a Miguel y a Luisita, que creo que les toca la exposición para el módulo 1. A Luisa Tafur y Miguel Calderón. Gracias. Estamos presentes. Miguel. Sí, buenas noches con todos y todas. Bueno, le voy a poner el trabajo grupal. Bueno, yo he sido el único varón que he estado en el grupo. Bueno, me han elegido para tener el trabajo. Con respecto a la pregunta número 1, ¿por qué la problemática de discriminación estructural de las personas con discapacidad no es tomada en consideración en la elaboración de políticas públicas a nivel nacional y local? Bueno, como verán ustedes, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos estableció el concepto de discriminación estructural, ¿no? Por la presencia subyacente de paradigmas y estereotipos, la participación de la mujer aún no ha sido del todo aceptada, ¿no? Bueno, a pesar de que, bueno, ahora contamos con la ley de alternancia, ¿no? Un varón, una mujer, un varón, una mujer. Sin embargo, los patrones socioculturales, los estereotipos, ¿no? Ya que están instalados desde, bueno, cientos de años o miles de años, no solamente en la sociedad, sino también en los funcionarios públicos, permite que estos sean precursores, ¿no? de las prácticas que se instrumentan en acciones de política pública, ¿no? Y no toman en cuenta a las mujeres, mucho menos a las mujeres con discapacidad, ¿no? Siempre la van a ver, ¿no? No, esta es cosa de varones, no va a poder por su discapacidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Tantos estereotipos y paradigmas que hay, ¿no? Y al final a las mujeres, si el colectivo de discapacidad no lo toman en cuenta en la promoción de políticas, mucho menos toman en cuenta el colectivo de personas con discapacidad. Tenemos varios colectivos de mujeres con discapacidad, ¿no? Pero sin embargo es un camino largo todavía que tienen que recorrer las mujeres con discapacidad. La pregunta número 2, ¿por qué es necesario promover la participación política de la mujer con discapacidad en el ámbito local y nacional? Justamente como les decía, ¿no? Uno de ellos es para romper los estereotipos de género y discapacidad que van unidos, ¿no? Bueno, no, por decir, no, una mujer no puede, con discapacidad, ¿qué va a poder? Puede desempeñar el cargo de alcalde o de regidora, ¿no? Si no se va a poder movilizar en un caso de un desastre, de una inundación, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego, para promover la participación equitativa, ¿no? Tanto para varones como mujeres, sean con discapacidad o sin discapacidad. Y demostrar también, ¿no? Que las mujeres son capaces en los diferentes ámbitos y actividades de la sociedad. Yo creo que aquí no hay duda, ¿no? Porque la mujer ha demostrado en toda su participación que es en la depositaria, ¿no? De los valores, de la moral,
y es mucho más responsable que el varón, mucho más si es un cargo público, ¿no? Y esto permite, ¿no? Fortalecer la democracia, ¿no? Con la participación de la mujer y promover, ¿no? El acceso no solamente al cargo político, sino a la función pública, ¿no? Que no solamente sean, pues, las mujeres, ocupen cargos, pues, ¿no? De última, en la última cola, por decir, ¿no? Sino que sean, pues, en la primera línea. Pueden ser gerentes generales, ¿no? Etcétera. Con respecto a la pregunta número 3. ¿Qué objetivos y acciones estratégicas priorizarían las mujeres con discapacidad en políticas públicas? ¿No? Como es la violencia, la educación, salud, empleo, acceso a la justicia. Entonces el grupo ha determinado lo siguiente, ¿no? Un objetivo o varios de los objetivos serían, ¿no? Uno de ellos, reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres. El empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres con discapacidad a través del logro de competencias, o sea, mayor conocimiento, mayor empoderamiento, ¿no? Y también con mayores habilidades, ¿no? A través de una educación continua. O sea, una educación continua nunca termina, siempre el ser humano va a aprender a lo largo de toda su existencia. El cumplimiento y vigilancia de las normas que protejan a las mujeres con discapacidad. Muchas veces las normas están ahí, están dadas, están promulgadas, pero si no hay una vigilancia para el cumplimiento, no se van a traducir, ¿no? En la aplicación en el día a día. Promover y facilitar el acceso a la justicia a través de la implementación obligatoria de las 100 reglas de Brasilia y la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, aplicando los ajustes razonables, la accesibilidad universal y los ajustes de procedimiento. Aunque hay algunos especialistas que aseguran que los ajustes razonables no se aplican en la justicia, pero nosotros creemos que sí se deben aplicar, o mejor dicho, sí se aplican, aparte de los ajustes de procedimiento, ¿no? Fomentar el trato digno en los servicios de salud basada en el modelo social y la accesibilidad a los diversos programas de promoción, prevención y recuperación de la salud de las mujeres con discapacidad. Entre ellos, ¿no? La salud reproductiva, el disfrute de su sexualidad, el derecho a ser informada, ¿no? En cuanto a los riesgos de su salud sexual, a no ser esterilizada sin su consentimiento, etcétera, ¿no? Es muy amplio esos derechos de la mujer que son vulnerados simplemente por ser personas con discapacidad y mucho más cuando no son con discapacidad mental o psicosocial. Sensibilizar y capacitar a profesionales y trabajadores de las instituciones públicas y privadas que tengan competencia en el cumplimiento de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, ¿no? También aquí se incluye también el sector salud. Articular y consolidar las diferentes leyes y normas dispersas de discapacidad en un texto único ordenado. Tenemos diversidad de normas, leyes, decretos legislativos, leyes, y todas están dispersas. O sea, deberían estar centralizadas en un solo texto único. Promover la igualdad de oportunidades tanto de hombres y mujeres con o sin discapacidad, respaldadas con normas de discriminación positiva. Es decir, muchas veces estas normas proponen la igualdad de oportunidades, pero esta igualdad de oportunidades que nos ponen en igualdad ante personas sin discapacidad, finalmente resulta discriminatorio, pero si son acompañadas por algunas normas positivas, podríamos nosotros superar esa desigualdad. Motivar, reconocer y recopilar y publicar las buenas prácticas inclusivas exitosas en todos los niveles de la administración pública, ¿no? Tanto gobiernos nacionales, ministerios, gobiernos regionales y locales. Estas buenas prácticas no necesariamente necesitan, pues, modificar las normas administrativas a nivel nacional o ministerial o
regional o local, simplemente son adaptarse a ellas y tener una actitud proactiva, ¿no? Pues eso, ¿no? Buenas prácticas inclusivas, que no genera dinero y no necesita presupuesto, simplemente la voluntad de hacerlo. Promover y exigir, incluir en la currícula de los institutos, universidades, el componente de discapacidad para todas las carreras profesionales y técnicas. Vemos en la realidad que salen muchos profesionales de diferentes especialidades, pero sin embargo desconocen el tema de discapacidad y en el ejercicio de sus profesiones les resulta algo nuevo chocarse, ¿no? Pero no han sido formados desde sus inicios en la temática de discapacidad. No solamente estarían sensibilizados, sino empoderados y capacitados. 4. ¿Con qué recursos a favor cuentan las mujeres con discapacidad para posicionar sus temas de interés en la agenda pública? Sería incrementando las capacidades cognitivas, psicológicas, sociales y espiritual que les permita competir en igualdad de condiciones. Porque si una mujer no está preparada, no está capacitada, tanto en el punto de vista pues, ¿no? intelectual, cultural o psicológico, definitivamente va a estar en desventaja. Otros recursos, ¿no? Se cuenta con diferentes espacios. Me parece que esa es la pregunta de los desafíos, ¿no? Que tienen que enfrentar, más bien. Sí. En la lámina. Este es un desafío, sí, tiene razón. ¿Con qué desafíos, no? Sí, tiene razón, disculpen. No se preocupe, no se preocupe. Ya, entonces, prosigo, Miguel. Ya, termino esta y le doy paso a mi compañera Luisa. Ya, bueno, con respecto a los desafíos, bueno, un desafío importante es incrementar las capacidades cognitivos, psicológicos, sociales, espirituales que les permita competir en igualdad de condiciones, como le decía, ¿no? A más capacidades psicológicas, cognitivas, ¿no? O sea, del conocimiento, capacidades sociales, ¿no? De poder interrelacionar con la comunidad, con el entorno, y también, ¿por qué no?, espiritual. Vamos a tener más posibilidades de competir y de participar. Ahora, las brechas de salud son enormes, ¿no? No solamente por el acceso, la accesibilidad. Por ejemplo, si no hay transporte accesible, las personas no van a poder movilizarse para ir a un centro de salud. Tampoco van a poder, se les va a dificultar o imposibilitar asistir al centro de trabajo, ¿no? Es muy importante aquí el transporte para poder acceder a estos servicios de salud, de trabajo, entre otros, ¿no? Y una tarea bien difícil, pero no imposible, es erradicar y modificar los estereotipos de la mujer con discapacidad y el machismo en la sociedad. Otro desafío, escasa participación en diferentes espacios y la toma de decisiones en políticas públicas en favor de las mujeres con discapacidad. Realmente los decisores políticos, ¿no? De las diferentes políticas solamente se reúnen pues en gabinete y desde ahí, ¿no? Ellos apelando pues a su desarrollo intelectual o ejercicio intelectual, creen poder desarrollar pues políticas a favor de la mujer, cuando en realidad se debe tomar necesariamente la participación de la mujer en esa formulación de políticas, tal como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la otra es buscar oportunidades para incursionar en la política, ¿no? Pertenecer a un partido, tener vida activa, etcétera, ¿no? Participar en los asuntos de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad también necesita de ellas, necesita de las mujeres con discapacidad. La discriminación múltiple por ser mujer, por tener discapacidad, por pertenecer a una etnia minoritaria, por la culturalidad, por el credo y por el nivel socioeconómico. Toda esa discriminación múltiple actúan, ¿no? como barreras que impiden participar a las mujeres con discapacidad en política. Ahora le doy mi pase a mi compañera Luisa. Muchas gracias. Sí, prosiguiendo. Olguita, por favor.
Bien, la quinta pregunta. ¿Con qué recursos a favor cuentan las mujeres con discapacidad para posicionar sus temas de interés en la agenda pública? Contamos con estos recursos. En primer lugar, tenemos mujeres organizadas y empoderadas, ¿no? Sabemos que con espacios como este del proyecto Género y Discapacidad, muchas mujeres venimos empoderándonos, conociendo de las normativas, de los tratados, de las leyes, y nos sentimos empoderadas. Otro recurso es la diversidad de capacidades y habilidades, ¿no? Como manifestaba mi compañero, tenemos muchas mujeres profesionales, muchas mujeres que pueden destacar en diversos cargos y habilidades quizá de tanto las mujeres con alguna profesión que también a la vez de su profesión cuentan con alguna habilidad, pero tenemos a las mujeres que quizá por algún motivo no han podido cursar estudios universitarios o hacer una carrera, pero tienen la habilidad en las manos, tienen la habilidad en la cabeza, un gran potencial, ¿no? Vemos cuántas mujeres, quizás sin brazos, con los piecitos hacen tantas cosas, ¿no? Entonces, tenemos esa diversidad de capacidades. También otro recurso es que contamos con leyes y normas obtenidas en las convenciones y tratados internacionales. Otro recurso es la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973. También contamos con otro recurso, el respaldo de las organizaciones de personas con discapacidad y movimientos en defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad. Y bien, Olguita. En PPT, Olguita. Olguita. También contamos con la voluntad para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, con igualdad de oportunidades y derechos en busca de un futuro promisario para todos. En esta parte podría decir, ¿no?, que, como decía, ¿no?, quizá con empoderarnos, con tener estos espacios que nos ayudan bastante en muchas mujeres, ya estamos, ¿no?, con una gran voluntad de dar pasos, ¿no? Y solamente estamos buscando las oportunidades o quizá el accionar. También otro recurso es alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones públicas y privados, ¿no? Públicas, ¿no? Sabemos quizá los ministerios, instituciones, en privados, quizá ONGs, movimientos. El otro recurso, el Código Civil modificado en favor de las personas con discapacidad y demás normas de diferente rango que garantizan la igualdad de género. Sigamos ahorita. Finalmente, el sustento de la participación política de la mujer con discapacidad. A partir de todas estas reflexiones, de las preguntas que cada uno hemos ido reflexionando, tenemos, ¿no?, impulsar y promover la eliminación de los estereotipos y los prejuicios, reducir la inaccesibilidad en la infraestructura arquitectónica, urbanística y en el transporte público, los derechos humanos, políticos, económicos, entre otros,
garantizados por el Estado peruano a través de la suscripción de los diversos tratados y convenciones internacionales, son por igual tanto para el hombre y mujer, independientemente de sus deficiencias, religión, etnia, edad, opción sexual, etc. Defender las modificatorias legales que eliminan las restricciones a la capacidad legal y manifestación de voluntad en las personas con discapacidad. Promover la participación equitativa de las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Y finalmente, combatir la violencia de género. Es lo que hemos concluido. Y finalmente, estamos poniendo los integrantes del grupo. En esta ocasión solo somos 5 las personas del grupo 2. Miguel Calderón, Cleta Cárdenas, María Laura Muñoz, Marisol Pérez y quien les habla, Luisa Tafur. Gracias. Estamos finalizando con esta frase. Ponle fin para tener un principio. Basta. Gracias. Muy buenas tardes, ¿puedo hablar? Soy Pamela. ¿Puedo? Hola. Sí, Pamela, te Pamela, escuchamos. ¿eres del grupo 2? ¿Del grupo 1? No sé, pero yo quería comentar. A mí también me discriminando. Cuando yo me fui de viaje, a mí también me estaba discriminando por mi discapacidad. Fui y yo estaba pidiendo mi derecho. Yo iba a hablar sobre el dueño del local. A mí también me han discriminado cuando me fui a Tarapoto. Y eso le iba a contar a ustedes sobre mi experiencia cuando fui. Había una chica sentada y me fui a peluquería, quería cepillarme el pelo, yo no sabía. Había una chica sentada y entonces cuando yo me levanté, estaba furiosa, estaba molesta, no sabía qué hacer. Me paré y le dije, quiero hablar con el dueño. Yo le dije sí y me fui tristona. No había yo y había 2 más. Le iba a contar un poquito la experiencia nada más. Gracias, Pamela. Gracias por compartir con nosotros. Vamos ahora, por favor, a dar pase al grupo número 3, ¿correcto? Grupo número 3, ¿quiénes son los representantes, por favor? Buenas noches con todos, soy Maritza. En el grupo 3 van a exponer la señorita Maricruz Echegaray, la señorita Alejandra Vena y el señor Joaquín Postigo. Ahora comparto pantalla. Bueno, buenas noches, doctora Isabel, compañeras y compañeros. Mi nombre es Maricruz Echegaray, una de las integrantes del grupo 3, y tengo el agrado en esta ocasión de presentar a mi compañera Alejandra y Joaquín, con la cual expondremos el tema
cómo promover la participación política de las mujeres con discapacidad en el ámbito local y nacional, para lo cual daremos respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué la problemática de discriminación estructural de las personas con discapacidad no es tomada en consideración en la elaboración de políticas públicas a nivel nacional y local? Antes de responder esta pregunta, primeramente debemos de tener bien definidas dos puntos que creo yo que son muy importantes. La primera, entender qué es discriminación estructural. Bueno, son las acciones u omisiones de un Estado que a partir del no reconocimiento o del incumplimiento sistemático de derechos o libertades fundamentales producen o reproducen o agravan desigualdades históricas y presentes sufridas por esto la población, las personas. Y el segundo punto sería, ¿qué son las políticas públicas? Bueno, son un conjunto de objetivos y decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en su momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios, por ejemplo, el desempleo, la salud y la educación. Bien, daremos respuesta a nuestras preguntas. No son tomadas en consideración la problemática de discriminación estructural de la persona con discapacidad en la elaboración de políticas públicas a nivel nacional y local, porque hay un desconocimiento por parte de las autoridades con respecto a las personas con discapacidad, ya que existe la idea errada de que éstas representan una carga. Recuerden que este tipo de ideas corresponde al modelo de discapacidad de la asistencia o médico rehabilitador, la cual nosotros debemos de erradicar por completo hacia un modelo social, en la cual se respeten nuestros derechos, nuestra autonomía y se reconozcan nuestras capacidades. Asimismo, existe una escasa voluntad de los equipos técnicos. También no son consideradas porque la persona con discapacidad está invisibilizada, cuando debería tener una participación más activa en la formulación de políticas públicas, porque creo yo que nosotros somos una fuente principal de nuestras necesidades y podemos brindar una amplia visión para así lograr advertir situaciones o problemas que otros no ven, ya que nuestro desarrollo o facilidades son distintas a las demás personas sin discapacidad. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Por qué es necesario promover la participación política de las mujeres con discapacidad en el ámbito local y nacional? Bueno, es necesario promoverlas para que así la mujer con discapacidad sea más visible en la sociedad. Además, desde nuestra experiencia, la mujer con discapacidad puede orientar mejor las normas públicas, con aportes para un cambio con igualdad que beneficie a la propia mujer con discapacidad. Disculpe, pase a la siguiente hoja. Asimismo, es una manera de que nosotras, las mujeres con discapacidad, tengan una autonomía de combatir las brechas sociales y la discriminación, logrando así creo que de concientizar a la sociedad, para que así ellos reconozcan nuestras capacidades, que nosotros también podemos desempeñar o realizar actividades en cualquier ámbito. Le doy pase a mi compañera Alejandra. Gracias. Buenas noches con todas, con las docentes y con mis compañeros en general. Bueno, ahora nos tocan los objetivos y acciones
estratégicas. Priorizar a las mujeres con discapacidad contra la violencia. La mujer en educación, salud, empleo, acceso a la justicia, entre otros. Publicidad. Tenemos la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, debemos fortalecer los hogares de refugio, adecuar la atención en estos centros para cubrir con la necesidad de la mujer con discapacidad, para que sea accesible en todos los ámbitos. Si bien escuchamos o sabemos, la mujer con discapacidad no se nos aprecia mucho por la discapacidad que tenemos y no nos dejan tener un lugar adecuado, ¿no? Normalmente acá es donde debemos fomentar los refugios para ayudarnos entre todos nosotros. La siguiente página, por favor. En educación tenemos los objetivos y acción estratégicas. Aquí es donde debemos apoyar a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad para que puedan acceder a su educación en todos los niveles. En estos momentos, las autoridades en general, respecto a la importancia que las niñas y adolescentes con discapacidad, es muy importante que deben culminar su educación. Para esto, siempre debemos contar con la formación y los estudios, que es lo que nos va a ayudar a fomentar nuestra vida diaria. Por favor, la siguiente. En salud, tenemos que promover los centros de atención médica para que todo sea accesible en diversas necesidades de las personas con discapacidad. También debemos tener accesibilidad a los centros médicos. Por ejemplo, baños accesibles, consultorios, con camillas que se adapten a la necesidad del paciente, en especial las mujeres con discapacidad para que puedan recibir la atención igualitaria a los demás. Aquí es donde se demuestra también la cultura de las personas, cómo debemos tratarlas, y en especial la sensibilizar el personal médico para una atención digna y empática hacia las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. En empleos tenemos que promover la incorporación en el mercado laboral a las mujeres con discapacidad inactivas y desempleadas. Promoción del teletrabajo para mujeres con discapacidad, ofreciendo programas de formación adaptados a las necesidades según el tipo de discapacidad. Las municipalidades impulsan talleres productivos dirigidos a mujeres con discapacidad. Lo siguiente, por favor. También debemos tener o contar acceso a la justicia. En objetivos podemos promover la autonomía de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico, sensibilizar a los operadores de justicia, garantizando la accesibilidad y el respeto. Con discapacidad. Defensoría del pueblo. El siguiente. Aquí ya les presento a mi compañero, que es a quien le toca esta parte. Muchas gracias. Buenas noches, honorables docentes y honorables compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer la pregunta 4 y 5. ¿Qué desafíos deben de enfrentar las mujeres con discapacidad para posicionar sus temas de interés en la agenda pública? Los desafíos que deben de enfrentar son discriminación, falta de oportunidades, poco acceso a la educación, dependencia familiar, estigmatización, poco o nulo conocimiento de las normas referidas a sus derechos, dependencia económica, prejuicios y estereotipos. ¿Con qué recursos a favor cuentan las mujeres con discapacidad para posicionar sus temas de interés en la agenda pública? La Constitución Política del Perú, normas nacionales e internacionales en favor de sus derechos, fondos y grupos que promueven sus capacitaciones y desarrollos,
el conocimiento de la temática partiendo de su propia vivencia. Les agradezco su escucha activa de los compañeros y docentes. Esto sería todo por parte del grupo Q3. Muchas gracias al grupo número 3, muy agradecida, muy buena la participación. Me gustó mucho esa interacción de los 3 participantes, se nota el trabajo que han hecho. Grupo número 4, ya la docente seguramente Marisabel está calificando y más adelante nos hará toda su retroalimentación. ¿Quién es el responsable del grupo 4, por favor? Buenas tardes. Soy la que va a exponer representando al grupo 4, Ángela Allende. Me toca responder con respecto al primer tema. Dice promover promover la participación política de las mujeres con discapacidad en el ámbito local y nacional. Primera pregunta, ¿por qué la problemática de discriminación estructural de las personas con discapacidad no es tomada en consideración en la elaboración de las políticas públicas a nivel nacional y local? El grupo que me ha antecedido han explicado el concepto de la discriminación estructural. Efectivamente, tenemos que tener claro eso. La discriminación estructural se da por la falta de capacitación o la nula capacitación que tienen las autoridades, los funcionarios, de tal forma que al no haber recibido esta capacitación, hacen que realicen acciones que produzcan pues las situaciones de discriminación contra las mujeres y las niñas, excluyéndolas de los servicios de salud, educación, trabajo. Siguiente. Por eso, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los países miembros primero a dejar estos actos discriminatorios, pero también obliga a que se debe realizar acciones que potencialicen a la mujer y la empoderen como defensora de los derechos que le corresponden. Siguiente. ¿Por qué es necesario promover la participación política de la mujer con discapacidad en el ámbito local y nacional? Es necesario porque para que los derechos de las mujeres con discapacidad, siguiente, no sean vulnerados por terceros, primero deben de participar activamente para dar a conocer la realidad, las necesidades reales en cuanto a salud, educación, trabajo. Deben enseñar y capacitar a las demás mujeres que son sujetos de derecho, tan igual como toda la sociedad o como todos los grupos tienen y merecen ejercer los derechos que les corresponden. Siguiente. ¿Qué objetivos y acciones estratégicas priorizarían las mujeres con discapacidad? En este punto, nuestro grupo hemos debatido bastante y quizás lo hemos hecho un poquito amplio, pero tomando en cuenta que ya nos han antecedido y han señalado algunas problemáticas, lo reduciremos a algunas que consideramos no ha sido tomada en cuenta. Por ejemplo, en la parte de educación, la falta de conocimiento para el abordaje de la pedagogía en los niños con discapacidad, tanto en provincia como en Lima. ¿El objetivo cuál es? Capacitar a los docentes sobre la adecuación de los temas para la educación de los niños con discapacidad. Y la acción estratégica que se debería realizar sería la renovación y rotación de los docentes en los diferentes centros para que se puedan aplicar nuevas tecnologías en la educación de las personas con discapacidad, ¿no? También tenemos una parte importante que es la carencia de infraestructura, mobiliario e implementos adecuados para ser utilizados en los alumnos con discapacidad. El objetivo es implementar en forma adecuada y accesible a los diferentes centros educativos, proporcionándoles los materiales necesarios para que puedan realizar un buen abordaje. Y la acción estratégica sería modernizar y renovar arquitectónicamente a los centros educativos a fin de dotarlos de material accesible, incluyendo la tecnología. Y por último, la problemática que encontramos también es prejuicios y estereotipos de parte de los alumnos, docentes y padres de familia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que capacitar a la comunidad educativa sobre los derechos educativos de las personas con discapacidad. Y para ello se debería realizar escuela de padres, donde se les da la información de los derechos que tienen
los niños con discapacidad y los niños regulares, porque al final lo que se busca es una integración. Siguiente. Paso a la exposición a mi compañera Silvia. Salud. Bueno, entonces continuamos con salud. Con respecto a salud, encontramos varias situaciones que son problemáticas. Por ejemplo, el maltrato o trato inadecuado ejercido por el personal de salud hacia las mujeres con discapacidad, cuando solicitan una atención, ¿no? Y esto se da por la falta de capacitación, la deficiente de capacitación que tiene el personal. ¿Qué se necesita? Es capacitar al personal de salud sobre los derechos y normatividad legal de las mujeres con discapacidad, a fin de promover el buen trato y la empatía hacia este sector, ¿no?, de la población. Para eso, ¿qué se debe hacer? Realización de talleres de capacitación dirigidos a todo el personal médico administrativo que componen el sector salud, ¿no? Estos talleres deben también contener sensibilización y contener la normatividad legal. Luego, ese es algo también muy importante y que se ve muy frecuente, es la carencia de ambientes accesibles, equipo médico adecuado. El objetivo es asegurar un entorno y equipamiento médico accesible para las mujeres con discapacidad. Para ello, se debe de implementar los locales de atención con equipo médico adecuado y ambientes asequibles para la atención en salud de las personas con discapacidad. Luego también vemos que hay un desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. El objetivo es capacitar al personal de salud sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Para ello, ¿no?, se debe elaborar cartillas en lenguaje accesible donde se consignen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, así como también planificar sus charlas y talleres sobre planificación familiar y salud sexual y realizar programas de planificación familiar. También hemos encontrado algo importante que no hay, es la elaboración de material auditivo que incluya los derechos de las personas con discapacidad, la normatividad vigente, en los cuales se debe de repartir en los centros de salud a todas las personas para que tengan conocimiento. Paso la exposición a mi compañera que va a continuar con el siguiente tema. Silvia. Disculpen un momento. Sí, está Silvia. Silvia, ¿estás ahí? Por favor, contesta. Quizá la señal te está fallando. No hay problema, podemos continuar. Me parece ya ella se acoplará, ¿no? Con respecto a la problemática de empleo, se evidencia que hay un incumplimiento de la cuota laboral por parte de las instituciones públicas y privadas. Entonces, el objetivo es fiscalizar a esas instituciones públicas y privadas para que se dé el cumplimiento de la cuota laboral. Y la acción estratégica es la realización de talleres de capacitación y concientización para el cumplimiento de la ley, ¿no? Asimismo, otra problemática que también hemos visto es la convocatoria excluyente y discriminatoria entre los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Para ello, lo que se tiene que es promover la igualdad de oportunidades laborales entre los trabajadores con discapacidad. También hemos visto que hay la falta de capacitación y acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo en el interior del país, por ejemplo, hacia las personas con discapacidad a fin de ser incluidas en los diferentes puestos laborales. Para ello se tiene que mejorar la empleabilidad y mejorar la competencia laboral de las personas con discapacidad. La acción estratégica sería
¿no? La instalación de mesas de trabajo donde intervenga el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, CONADIS, OREDIS y OMAPET, donde se les instruya, se les capacite sobre la obligación del cumplimiento de la cuota laboral y de la sensibilización hacia el trabajador con discapacidad. Luego también, último también que se ha advertido, es la falta de capacitación del personal de recursos humanos de las diferentes empresas públicas y privadas en cuanto a los criterios de selección adecuados para las diferentes discapacidades. El objetivo es generar entornos laborales inclusivos en las empresas, en las entidades de la administración pública y privada, ¿no? Para fomentar la inserción de estas personas con discapacidad. Para ello, se debe de realizar campañas de sensibilización a fin de que conozcan los derechos, se aplique la cuota laboral y se apliquen también los ajustes razonables. Siguiente. En el acceso a la justicia, hemos visto que los grupos que me han antecedido efectivamente han tocado puntos importantes, pero lo que hemos visto y resumimos es que hay un maltrato o trato inadecuado. Ay, perdón, el trato, perdón, esa es la de salud. Estamos en acceso a la justicia. Bueno, en el acceso a la justicia vemos que hay una discriminación de las personas con discapacidad por la presencia de estereotipos, mitos, prejuicios, que les impide acceder también a la justicia. Para ello, se debe de realizar charlas de sensibilización a los operadores de justicia para desterrar estos mitos, estos estereotipos. Esas creencias de no, ellas no saben, no se les entiende, no regresen. Tenemos con charlas de sensibilización hacerles ver a los operadores de justicia en todos sus niveles que la persona con discapacidad también tiene derechos igual que todas las personas. Para ello se realizarían capacitaciones a los operarios a fin de tratar los temas de género y discapacidad. También vemos que no hay un protocolo uniforme a nivel policial cuando las personas con discapacidad concurren a un local de la policía a efectuar una denuncia. No hay la forma, no hay el trato, las desaniman, les piden requisitos que no se exigiría si no tuvieran discapacidad. Para ello se tiene que promover el cumplimiento y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. La acción estratégica sería supervisar a estos operadores de justicia para garantizar el cumplimiento de los protocolos y de la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad. Siguiente. Con respecto a la problemática de la violencia contra la mujer, la misma que también han concluido los grupos que me han antecedido, se dan pues en forma física, psicológica y económica. Para esto, ¿qué hemos encontrado? Se necesita capacitar a las mujeres, ¿no?, sobre los diferentes tipos de violencia, a fin de que la misma mujer con discapacidad pueda detectarlos y no sean finalmente una forma de vida, que ellas acepten que así es, así debe ser, ¿qué voy a hacer? No, ellas al saber sus derechos van a poder exigirlos. Se necesita también, con respecto al programa Aurora, que se incluya un personal especialista para atender a las mujeres con discapacidad que sufren violencia, ¿no? También lo que se debe también es fortalecer la salud mental y el acompañamiento a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia familiar. Sí. ¿Qué desafíos deben enfrentar las mujeres para posesionar sus temas? Enfrentan los siguientes desafíos: la invisibilidad, la participación insuficiente en los procesos de adopción de la vida política. ¿Y por qué se produce esto? Porque no reciben capacitación, porque no han tenido acceso, porque no vencen sus miedos y porque se acostumbra a un papel pasivo. Otro reto que tienen es la indiferencia. La indiferencia
ya sea en forma individual, la indiferencia al no recibir el apoyo de la familia, de su entorno, de sus asociaciones, que sabemos que en una asociación donde hay género entre hombre y mujer, generalmente es el hombre quien ocupa un cargo y no es la mujer. Y la discriminación, propiamente dicha, por ser mujer, por tener discapacidad, por vivir en una determinada localidad o ser migrante, por la raza, etnia, idioma. Y el desconocimiento de la normatividad legal. Las autoridades no han sido capacitadas para aplicar las normas legales, por un lado, y por otro lado, las mujeres con discapacidad tampoco han recibido información sobre la normatividad legal y al desconocer sus derechos, desconocen cómo exigirlos, ¿no? Esos son los desafíos. Siguiente. ¿Con qué recursos? Siguiente. ¿Con qué recursos a favor cuentan las mujeres con discapacidad para posesionar sus temas de interés? Siguiente. Los recursos son el apoyo de la sociedad civil, el apoyo de las agrupaciones de las personas con discapacidad, la capacitación que ellas reciben a través de sus agrupaciones para posesionar, informarse sobre temas de interés en la agenda pública, la asistencia que puedan tener a las reuniones de mesas de trabajo como integrantes de la sociedad civil, a las capacitaciones que puedan recibir a través de diferentes estamentos del Estado, como el CONADIS, ¿no? Por ejemplo, ese tema que ha pasado con respecto a las vacunas. La sociedad civil, las mujeres, las madres hicieron tanta presión al Estado para vacunar a sus hijos con síndrome de Down que se consiguió, pero también se abrió la puerta para que se vacunen a otras personas con enfermedades congénitas. Entonces, es la mujer y la agrupación política. ¿Cómo podemos promover la participación de las mujeres? Podemos promover apoyándolas, animándolas a que pierdan el miedo, empoderándolas para que ellas mismas dejen de lado los mitos, las costumbres, capacitándolas para que actúen con fuerza, con aplomo. Al comienzo, siendo un soporte, acompañándoles, pero después dejaremos que ellas actúen solas. A nivel local, con su participación, podemos realizarla a través de la OMAPET, de las municipalidades, a través de las reuniones de los vecindarios, a través de las juntas vecinales y capacitándolas sobre la existencia de normas legales a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Donde el Estado peruano tiene la obligación de cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a nivel nacional logramos una participación activa cuando la mujer con discapacidad ocupa cargos públicos, siendo mujeres, siendo modelo para otras mujeres. Cuando la mujer asciende a jefaturas y sigue capacitándose utilizando las tecnologías actuales. Y también cuando se empodera, ocupando cargos directivos con acceso a las personas con discapacidad. En este momento se va a poner el audio de nuestro compañero Rolly, quien ha realizado las conclusiones a fin de que todos puedan escucharlo. Marixa. Sí, Ángela, en un momento lo paso, por favor. Ah, ok. Buenas noches, doctora María Isabel León, señor tutor y compañeros presentes.
Ya escucharon exponer a mis compañeras los temas tratados y para finalizar hago un pequeño resumen de cuán importante es promover la participación de las mujeres con discapacidad en el ámbito local y nacional, ya que a diario se enfrentan a desafíos como son la invisibilidad y la discriminación en el ámbito educativo, salud, económico, sexual, psicológico y político. ¿Y por qué es importante promover la participación política de las mujeres con discapacidad? Es importante para poder empoderarlas, para que ellas mismas puedan dejar de lado los estereotipos a fin de que los derechos de las personas con discapacidad no sean vulnerables. Recuerden que la igualdad de las mujeres deben ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Muchas gracias a todos por la paciencia y por habernos escuchado. Muchas gracias. Hemos concluido el grupo 4. Muchas gracias al grupo 3, realmente muy buena también su participación. Silvia creo que tuvo problemas con el internet, qué penita Silvia. Bueno, vamos a dar pase al grupo 4 para luego dar pase a la docente. Son 7:25. Ya concluyó el grupo 4, perdón, sí. María Isabelita, entonces te corresponde, adelante. Sí, muchas gracias, Yuli. Yo quiero felicitar a todos los grupos por el esfuerzo y que se ve reflejado en los resultados de la presentación de hoy. Ha sido muy satisfactorio poder escuchar a cada uno de ustedes como representantes del grupo, ¿no? Plasmar en las exposiciones un poco con las limitaciones del tiempo, ¿no? que tenemos, el resumen de las reflexiones que han tenido. Entiendo que también es un esfuerzo en este contexto, la comunicación, ¿no? Virtual no es para todos accesible en las mismas circunstancias, entonces se valora también el esfuerzo que han hecho para poder hacer la presentación. Yo creo que como resultado de la reunión de hoy, nos podemos dar cuenta, ¿no? Cómo es que el tema que se ha propuesto como tarea de esta primera parte es un pretexto para que ustedes como líderes y representantes, ¿no? de organizaciones o de grupos de personas con discapacidad, que cuenten con una pregunta orientadora, cuestionadora, que les facilite una reflexión conjunta, ¿no? Respecto a la ruta que habría que seguir para promover la participación de mujeres con discapacidad, ¿no? Digamos que en estas reuniones que se han tenido a lo largo de estos días, en el taller que se ha venido desarrollando, los facilitadores que hemos estado a cargo de algunos temas, ¿no? Hemos tenido esta función de brindar algunas información, algunas pautas de contenido, de criterios que hay que tener en cuenta, pero ustedes lo han dicho, ¿no? A lo largo de sus exposiciones, hay una tarea pendiente muy grande en nuestro país, que es cómo plasmar en la realidad, cómo hacer caminar en la práctica, ¿no? Todos esos conocimientos, esas normas, esas leyes, sustentos que reconocen derechos de mujeres con discapacidad, ¿no? Y tener en cuenta estos dos enfoques, ¿no? Discapacidad y de género. Y ese ejercicio de poner en la práctica todos estos conocimientos, todas estas normas vigentes, requiere de esta tarea de reflexión, ¿no? Requiere que personas como ustedes, que son líderes, representantes de organizaciones, de asociaciones, tengan ese espacio de discusión y planifiquen, ordenen sus ideas y consideren la posibilidad de trabajar en una ruta común para plasmar todo esto. Por eso es que, digamos, en el desarrollo de esta tarea se les proponían estas preguntas orientadoras, ¿no? Estas preguntas guías, un poco para tener
claridad respecto a cuál es el problema central que tienen que enfrentar las mujeres con discapacidad ya en los servicios, ¿no? En los programas y políticas públicas que se espera que estén dirigidas a ellas, ¿no? Que es el de la discriminación estructural, que ustedes lo han reseñado bien, lo han identificado muy bien, y también claridad de respecto a lo que se quiere hacer con relación a ese problema, ¿no? Que es la promoción de la participación política de las mujeres y por qué se quiere promover, porque no se trata, o sea, simplemente de querer realizar algunas acciones solamente para llevar adelante lo que es el cumplimiento de las normas vigentes, sino porque se ve, ¿no? Se tiene que partir del reconocimiento de estas brechas y de esta desigualdad que afecta la vida cotidiana de las mujeres. Y es necesario tener presente siempre eso al momento de plantear las acciones a seguir como líderes, como representantes de organizaciones, ¿no? Y una vez que se tiene esa visión, ¿no? de la tarea conjunta, ¿qué es lo que se va a promover, ¿no? Sabemos que hay necesidad de promover, por qué es necesario promover esta participación política y qué cosa es lo que se va a promover. Y sobre eso sí me parece muy importante resaltar que en este tema, ¿no? Que se ha trabajado a lo largo del taller, es necesario hablar de manera concreta, ¿no? Tener claridad de manera concreta de qué objetivos, qué acciones, qué propuestas políticas son importantes bajo este doble enfoque de discapacidad y de género, ¿no? He visto que en algunos grupos han identificado muy bien cuáles son las necesidades a desarrollar en políticos, o qué cosas se propondría en una agenda de políticas públicas por parte de la población con discapacidad en general, los problemas comunes que se tienen en temas de educación, salud, empleo, acceso a la justicia. Sin embargo, me parece que ahí habría que precisar cuáles de todos ellos involucran directamente a mujeres con discapacidad, o sea, aterrizar un poco más en este enfoque interseccional, ¿no? De género y discapacidad. Entonces sí me pareció muy importante que todos tengamos en cuenta de repente el ejercicio al que aterrizó el grupo 3, ¿no? Donde sí fueron un poco más claros en identificar objetivos y acciones bajo este doble enfoque, ¿no? de género y discapacidad, porque, digamos, como habíamos conversado también en las reuniones que hemos sostenido, ¿no? Se trata de una doble vulnerabilidad, ¿no? O sea, se trata de una población que requiere una mirada un poco más atenta, ¿no? No es solamente, digamos, sumar algunas acciones a otras, sino cómo es que la problemática particular que viven las personas con discapacidad, que son mujeres, tienen una singularidad y necesitan una orientación también, ¿no? Singular, que vaya orientada a salvar esas barreras o esas brechas que enfrentan en distintas áreas, ¿no? Entonces sí, yo los alentaría también a que en esta agenda que se quiera trabajar en adelante como organizaciones, como líderes, representantes que ustedes son, en este tema en particular, ¿no? de violencia contra mujeres con discapacidad, género y discapacidad, tengan en cuenta la necesidad de aterrizar bajo un enfoque interseccional, ¿no? ¿Qué cosa es lo que como líderes van a proponer en esta materia, ¿no? Ciertamente hay una agenda compartida común de lo que se refiere a todos los temas de la población con discapacidad, pero en esta materia en particular su agenda
tiene que estar centrada bajo esta mirada interseccional, ¿no? Es importante también la identificación de cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar y los recursos con los que cuentan, porque eso va a permitir que en este trabajo articulado que ustedes realicen, potencien, ¿no?, esos recursos que en todos los grupos han hablado de cómo es que las organizaciones, ¿no?, la organizatividad, la asociatividad que ustedes han logrado, es identificado como algo positivo, algo que beneficia a la consecución al logro de este objetivo conjunto, ¿no? Y asimismo han hablado de la formación de redes entre las organizaciones, ¿no? Y cómo el apoyo de la sociedad civil organizada, articulada a través de redes, facilitaría, ¿no?, la promoción de la participación política de las mujeres. Entonces, la tarea siguiente el paso siguiente es ver cómo se haría para que esto que ustedes señalan se ponga en funcionamiento, ¿no? Cómo es que esas redes realmente tienen que activarse, tienen que no solamente contarse con ellas, digamos, en papel o mencionadas como tal, sino cómo es que se logra que las organizaciones tengan un espacio de coordinación común, ¿no? De conversación, de diálogo entre ellas, de metas y de plazos también que podrían plantearse para alcanzar esas metas, ¿no? Y en ese camino del diseño de ese plan de trabajo conjunto a través de las redes que se puedan conformar, tener en consideración esos desafíos, ¿no? Estas debilidades que ustedes han identificado, ¿no? Como, por ejemplo, han hablado en común del tema de los estereotipos, de la estigmatización, ¿no?, de la falta de oportunidades, de las dependencias también, ¿no?, que hay al interior de las familias, ¿no? Y en general las barreras que hay para la participación, ¿no?, por la desigualdad, las brechas que existen. Entonces, en ese camino de impulsar la promoción de la participación política de las mujeres, será muy importante que se tomen en cuenta estas limitaciones, ¿no?, y estas barreras, de qué manera, como organizaciones, ustedes tendrían que también proponer algunas medidas para que esas limitaciones no afecten el logro de estos objetivos de participación de las mujeres, ¿no? De cómo se plasma en una agenda política esta mirada compartida de la necesidad de promover la participación política de las mujeres. Me pareció muy interesante, como señalamos, como señalé al comienzo, el trabajo realizado por el Grupo 1 en el sentido de compartirnos la reflexión final, ¿no?, a la que aterrizaron después. Entendemos que después de conversar, dialogar en conjunto a propósito de las preguntas orientadoras, guías que se propusieron, resolvieron esta gran pregunta, ¿no?, de cómo promover la participación política de las mujeres desde una perspectiva de los roles, de los actores, ¿no? Y identificaban ahí, pues, que habría necesidad de la intervención de distintos actores, no solamente de las organizaciones o de la sociedad civil, que digamos son actores respecto a los cuales ustedes podían tener mayor incidencia en la medida en que son líderes o representantes de organizaciones, sino cómo sería necesario también promover que otros actores, como son las familias, partidos políticos, ¿no?, las propias mujeres, tengan también algunas actividades o tareas a desarrollar para lo que esta promoción sea real, ¿no?
es necesario que todo eso también sea tomado en cuenta, ¿no? Sí me parecía importante de todas maneras que no dejan de vista, no pierdan de vista estas reflexiones previas, ¿no? Porque no solamente es necesario resaltar la importancia de los distintos actores, sino también hacia dónde se quiere llegar y qué puntos habrían que poner como temas, qué cosas, qué agenda habría que tener en cuanto a objetivos, acciones a lograr, ¿no? Entonces, sí de repente se echó de menos un poco esto de mostrar en la exposición estas reflexiones previas respecto a los objetivos, acciones que una vez alcanzada una participación política de las mujeres, se quiera plantear o se quiera encaminar, ¿no? Porque no se trata solamente, como les decía en algún comentario previamente, en los días en los que estaban haciendo las reflexiones de parte de los grupos de la comunidad, no solamente se trata de lograr o de alcanzar la participación política de las mujeres, sino que una vez que esa participación política se dé, ¿no? Una vez que las mujeres estén participando, mujeres con discapacidad en la política, ¿en qué va a consistir esa participación? ¿Qué cosa van a proponer? ¿No? ¿Qué agenda va a tener ahí plasmada y que sea la agenda compartida desde un enfoque interseccional, ¿no? Esto es necesario porque sí es, ustedes, como ustedes mismos lo han señalado en sus exposiciones, ¿no? La presencia, ¿no?, de personas con discapacidad, concretamente mujeres con discapacidad en el escenario político es muy débil y es necesario un acompañamiento, ¿no?, un trabajo de apoyo, de soporte para que ese camino que ya de por sí tiene muchas brechas, hay mucha desigualdad para alcanzarlo, ¿no? Pueda ser llevadero, pueda llegar a un buen término. Pero una vez que se concrete, ¿no? Digamos, la presencia de mujeres con discapacidad en cargos públicos, o como asesoría o como incidencia política a autoridades públicas, ¿no? Es necesario que sea una incidencia, una presencia, una asunción de cargos públicos que tenga claridad respecto a los objetivos, respecto a las metas, respecto a cuáles son las prioridades, ¿no?, alcanzar. Entonces, sí nos parecía importante que en este esfuerzo de reflexión conjunta también se tomen en cuenta esos aspectos, ¿no? Cómo es que este soporte que se tiene que dar desde las organizaciones para la participación política no solamente se limite a estos esfuerzos de campañas o de sensibilización sobre la necesidad de reconocimiento de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres, sino que también contenga un soporte respecto a una agenda compartida para que todas las mujeres con discapacidad logren igualdad de ejercicio de derechos en distintos ámbitos, ¿no? Como lo son la educación, la salud y el empleo. Entonces, una mujer con discapacidad que alcance algunas de estas funciones, algunas de estas representaciones, debe ser una líder que tenga una agenda compartida bajo la manga, ¿no? No simplemente su presencia por el hecho de ser mujer con discapacidad, y eso es algo que debería de acompañar los esfuerzos por la participación o la promoción
política de las mujeres, ¿no? Como les decía, yo felicito a todos los grupos por esta tarea realizada, por este espacio de poder compartir con todos, y creo que eso nos nutre a todos los que trabajamos en esta temática respecto a cómo es que este proceso puede llevarse adelante, ¿no? Yo creo que estas tareas de reflexión sería importante que ustedes en algún momento se dieran, cuando termine el desarrollo de este taller, puedan tomarlo en cuenta para acciones reales futuras, ¿no? Que no sea considerado solo como una tarea de este espacio, ¿no? Para este taller en concreto, sino que sea considerado como un recurso que puede serles útiles a ustedes para sus organizaciones, para sus redes, para sus planes de trabajo en adelante. Me parece que los resultados del esfuerzo que ustedes han desarrollado pueden servirles en la práctica para estos fines, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta que ustedes quisieran o algún comentario que quisieran hacer una vez que ya ustedes han escuchado también, al igual que yo, las exposiciones de todos los grupos. ¿Hay algo que les haya llamado la atención, que les haya generado alguna duda, o sobre lo cual quisieran comentar? ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, ¿qué persona? a mí, antes de comenzar este curso, es la primera vez que hago con ustedes. Diferentes personas con discapacidad. Para mí fue una meta hablar sobre lo que está pasando, sobre esa situación. Y nada, y estoy, yo estoy, yo estoy emocionada, feliz por participar con ustedes. Y qué más, y ya sé cómo se puede defenderse las mujeres. Y siento es la primera vez cuando yo entré a ese curso, cuando Patti me dijo, hay un curso de los de los de los de los el curso de el curso que hubo hoy día, y me contó, y Patti me dijo que como tú estás con tu tema sobre la violencia, sobre eso, y justo yo puse una cara felicidad, y dije, a fin que yo puedo hablar sobre eso, qué es violencia, qué es sobre mujeres, qué es de machismo, igualdad. Y yo estoy tan muy contenta conocerlos a todos, a las personas a este preciso momento. Gracias por compartir a este espacio de ese enlace. He aprendido muchas cosas y he aprendido los consejos, cada uno de mis compañeros que están presentes. Y eso nada más, me siento feliz y ya sé cómo, ojalá que el gobierno
de los congresistas. Ojalá que cumplan el derecho de nosotras. Nada más. Gracias. Gracias a ti, Pamela. Sí, es muy importante, como tú bien dices, que existan estos espacios y que sobre todo que se comparta de parte de los representantes o líderes como son ustedes y organizaciones, ¿no? El tiempo, los esfuerzos para poder conversar, para poder conocer la mirada, la perspectiva de cada uno de ustedes desde donde se desempeñan, desde las actividades que realizan, desde la discapacidad que cada uno vive, ¿no? O con la que con las que trabaja más en su desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que de parte de todos las personas, los facilitadores de este taller, por eso agradecemos bastante, ¿no? Cómo es que ustedes han encontrado, ¿no? Los espacios, los recursos para poder llevar adelante este diálogo, ¿no? Finalmente, como les decía, son pautas orientadoras con el propósito de motivarlos a ustedes, ¿no? A que compartan estos tiempos, estos espacios de reflexión conjunta, ¿no? De que de repente esto sea el inicio de la organización conjunta de redes, ahora que se conocen más de cerca, saben un poco cómo piensan o cómo plantean los problemas en común, también organizarse un poco para y hacer incidencia en este camino, ¿no? Insistir en este camino de lograr acciones conjuntas, sobre todo en este tema que hemos venido conversando, ¿no? Desde como les decía, este enfoque interseccional, ¿no? De género y discapacidad. Es un esfuerzo particular porque desde el trabajo que ustedes realizan, tal vez en algunos casos han estado orientados más hacia la discapacidad en general, o algunos han visto algunos casos vinculados a mujeres con discapacidad, pero no necesariamente la promoción, ¿no? de la participación política o la incidencia en políticas públicas. Como les decía, no es que haya un tema escrito en este asunto, pero que sí es importante desarrollarlo. Seida, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Sí, profesora, buenas noches. Sí, primeramente, más bien agradecerle de repente a usted y a todo el equipo, ¿no? Por tocar estos temas importantes, porque la política de las mujeres y con discapacidad de nuestra participación es bien importante, ¿no? Como ya lo han enfocado, ¿no? Para poder, digamos, nosotros como mujeres, o sea, incorporar, introducir dentro, cambiar si es posible, si es que merece ciertas normas, ¿no? Mejorarlas. Y si bien es cierto, pues, no, nosotros como mujeres, a veces también se sufre en el sentido de que nuestra participación es bastante débil, y es más, que los políticos generalmente están totalmente corruptos. Entonces, hasta dan temor ingresar, y muchas veces te piden hasta dinero para poder ingresar dentro de la línea política, ¿no? Y eso también preocupa para que nosotros como mujeres nos animemos más rápido, ¿no? Para podernos estar dentro, digamos, como, ya como, o sea, representando ahí en una institución, en el poder, ¿no? Porque el poder es importante para desarrollarnos, ¿no? Y sobre todo, para enfocar en este grupo poblacional. Eso es lo más importante.
porque estamos rezagados, estamos excluidos. Que es, yo en lo verdad, llamaría también, sí, gracias, incluso, mire, profesora, últimamente, por ejemplo, cuando han hecho la elección que tenían que tener para el día 16 de octubre, que había una reunión con el presidente, dijeron, pero solamente los varones se han hecho su comisión y dejando de lado a las mujeres. Eso tampoco es correcto, ¿no? Entonces todo eso también se tiene que trabajar. Gracias, profesora, y mis felicitaciones, ¿no? Por este arduo trabajo que ha tenido y entendernos a todo el grupo de personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Seida, por tu intervención. Y efectivamente, me parece muy importante lo que señalas como reflexión del arduo camino que tenemos por delante, ¿no? Esto no es, como les decía, digamos, la parte más compleja de el ejercicio de derechos no va solamente por contar con normas o con documentos orientadores que reconozcan los derechos, sino la parte más compleja va por cómo se hace realidad en la vida cotidiana de cada uno de nosotros esos derechos que ya están reconocidos, ¿no? Y esa tarea de incidencia en jueces, en médicos, en educadores, en policías, en todos los operadores, ¿no? Y en la misma sociedad civil, en las mismas organizaciones, como bien lo ha señalado Seida, que están dominadas todavía por un enfoque diferente al de igualdad, al de género, ¿no? Y en muchos casos machista. Necesita, ¿no? Una agenda, ¿no? Una tarea clara, ¿no? Una agenda clara respecto de hacia dónde vamos en este tema y qué aspectos vamos a priorizar. Por eso es que como parte de la tarea era esta invitación a esa reflexión, ¿no? A tener claridad sobre algunos puntos que sean necesarios de promoción. Y por eso también la invitación a tener en cuenta que la participación política de las mujeres, claro, tiene como meta de repente en gran medida que sean las mujeres con discapacidad a las que alcancen, ¿no? Cargos políticos o cargos de función pública. Pero parte de la participación política también va por la incidencia, ¿no? En esas decisiones políticas que no necesariamente o no únicamente se tienen que dar asumiendo cargos públicos, ¿no? Me refiero a que como líderes, representantes de organizaciones, es importante también tener esta mirada de cómo se influye a los decisores políticos para que tomen en cuenta esta agenda prioritaria, ¿no? Y no esperar a las próximas elecciones o a las próximas convocatorias de puestos públicos para hacer esta tarea, ¿no? Entonces, digamos, la participación política tiene dos caminos, ¿no? Uno que nos lleva directamente a mujeres reconocidas o que asuman, sean designadas en puestos públicos o elegidas en puestos públicos, y el otro camino que va por la incidencia, por la asesoría, por la orientación a aquellas personas que ya han asumido esos puestos, que ya están en esos puestos, pero que desconocen, que son ajenos a las realidades o a las obligaciones que hay como Estado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, desde las organizaciones como líderes de las organizaciones, es necesario que tengan también esta doble mirada, ¿no? Y bueno, yo de mi parte, como les decía, me queda felicitarlos por el trabajo, por el esfuerzo realizado,
animarlos a que mantengan esos espacios de comunicación que han iniciado y espero que estos resultados de este trabajo, de estas tareas compartidas, les sean de utilidad en adelante. Yuli, no sé si tienes algo que compartir adicional. Doctora María Isabel León, mil gracias por su excelente clase, por el acompañarnos en todo este taller. Muchas gracias, Damaris, por la interpretación que haces de todo lo dicho. Muchas gracias a todos y todas las participantes. Excelentes exposiciones, los trabajos muy bien realizados. Realmente muchísimas gracias. Da gusto trabajar con un grupo como este. Tenemos la siguiente reunión sincrónica para la exposición del segundo módulo. No lo recuerden, no lo olviden, perdón, minutos antes de las 6. Mil gracias nuevamente y que Dios les bendiga. Gracias, Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias y buenas noches para todos y todas también. Hasta la De igual próxima. manera, reunión. gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora, y hasta luego a todos. Grupo 4.